Hola mis queridos amigos, ¿están listos para otra aventura? Soy Juan Pablo, y hoy tenemos una historia muy especial. Vamos a ver cómo Abraham recibió visitantes muy importantes en su tienda, y cómo estos visitantes le dieron una noticia que parecía imposible. Esta es la historia de Abraham y los 3 visitantes. ¿Preparados? Comencemos. Habían pasado muchos años desde que Abraham salió de Ur. Ahora vivía en la tierra de Canaán, cerca de un lugar llamado Mamre. Vivía en una tienda, como un nómada, pero era un hombre muy próspero. Tenía muchos siervos, rebaños, y Dios lo había bendecido mucho, pero había algo que Abraham y Sara todavía no tenían: el hijo que Dios les había prometido. Abraham ya tenía 99 años y Sara tenía 89 años. Eran muy ancianos para tener bebés, pero Dios había prometido y Abraham seguía esperando. Un día muy caluroso, Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda, bajo la sombra de unos árboles grandes. De repente, levantó la vista y vio a 3 hombres parados cerca de él. Abraham no sabía quiénes eran, pero en aquellos tiempos la hospitalidad era muy importante. Recibir bien a los visitantes era un honor. Inmediatamente, Abraham corrió hacia ellos. Se inclinó hasta el suelo en señal de respeto y les dijo: «Señores míos, si he hallado gracia ante ustedes, les ruego que no pasen de largo. Déjenme traer un poco de agua para que se laven los pies y descansen bajo el árbol. Traeré algo de comer para que se fortalezcan. Después pueden seguir su camino». Los visitantes aceptaron. «Está bien, haz como dices». Abraham corrió a la tienda donde estaba Sara y le dijo: «Rápido, toma harina, amasa y prepara pan». Luego corrió al rebaño, escogió un ternero tierno y bueno, y se lo dio a un siervo para que lo preparara rápidamente. Abraham trajo mantequilla, leche, y cuando la carne estuvo lista, puso todo delante de los visitantes. Mientras ellos comían, Abraham se quedó de pie cerca de ellos, bajo el árbol, sirviéndoles. Abraham estaba siendo el mejor anfitrión posible. Estaba honrando a sus huéspedes con lo mejor que tenía. Mientras comían, uno de los visitantes preguntó: «¿Dónde está Sara, tu esposa?». «Qué extraño. ¿Cómo sabía este visitante el nombre de su esposa?». Abraham respondió: «Allí en la tienda». Entonces el visitante dijo algo asombroso: «Volveré a ti el año que viene, por este tiempo, y Sara tu esposa tendrá un hijo». ¡Un hijo! Finalmente la promesa se cumpliría. Sara tendría el bebé que tanto habían esperado. Sara estaba escuchando desde la entrada de la tienda, detrás del visitante. Cuando escuchó esto, se rió para sus adentros. Pensó: «¿Cómo voy a tener este placer ahora que soy vieja y mi esposo también es anciano?». Sara pensaba que era imposible. Ella ya no tenía edad para tener bebés. Era algo que iba contra las leyes de la naturaleza. Pero entonces el visitante, que en realidad era el Señor mismo, le dijo a Abraham: «¿Por qué se ríe Sara diciendo, tendré un hijo siendo tan vieja? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Volveré a ti el año que viene y Sara tendrá un hijo». ¡Wow! El visitante sabía que Sara se había reído, aunque ella estaba dentro de la tienda, y sabía lo que ella había pensado en su corazón. Sara tuvo miedo y mintió diciendo: «No me reí». Pero el Señor le respondió: «Sí te reíste». En ese momento, Abraham y Sara se dieron cuenta. Estos no eran visitantes comunes. Uno de ellos era el Señor mismo, y los otros 2 eran ángeles. Después de comer, los visitantes se levantaron para irse. Miraban hacia Sodoma, una ciudad que estaba cerca. Abraham caminó con ellos para despedirlos. Entonces el Señor dijo algo importante: «¿Le voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer? El clamor contra Sodoma y Gomorra es tan grande y su pecado tan grave, que voy a bajar a ver si lo que han hecho es tan malo como el clamor que ha llegado hasta mí». Sodoma y Gomorra eran 2 ciudades muy malvadas. Las personas allí hacían cosas terribles todo el tiempo. Dios iba a destruir esas ciudades por su maldad. Los 2 ángeles se fueron hacia Sodoma, pero el Señor se quedó con Abraham. Y entonces Abraham hizo algo valiente. Comenzó a interceder, a rogar por las ciudades. Abraham sabía que su sobrino Lot vivía en Sodoma con su familia. Abraham le preguntó a Dios: ¿destruirás al justo junto con el malvado? Tal vez haya 50 justos en la ciudad. ¿La destruirás y no la perdonarás por amor a los 50 justos? El Señor respondió: «Si encuentro 50 justos en Sodoma, perdonaré toda la ciudad por amor a ellos». Pero Abraham siguió preguntando: «¿Y si hay 45? ¿Y si hay 40? ¿Y si hay 30? ¿Y si hay 20? ¿Y si hay solamente 10?
Y cada vez Dios respondió con paciencia. No la destruiré por amor a los 10. Abraham mostró dos cosas hermosas aquí: valentía para hablar con Dios y compasión por las personas, incluso por las que vivían en pecado. Pero tristemente no había ni siquiera 10 personas justas en toda la ciudad. La maldad era tan grande que Dios sí tuvo que destruir Sodoma y Gomorra, pero salvó a Lot y a parte de su familia antes de hacerlo. Y ahora, lo más importante de esta historia. ¿Se cumplió la promesa de los visitantes? Sí. Tal como dijeron, al año siguiente Sara quedó embarazada y cuando tenía 90 años tuvo un bebé. Un hermoso niño. Lo llamaron Isaac, que significa risa. Lo llamaron así porque Sara se había reído cuando escuchó que tendría un hijo. Pero ahora su risa era de alegría, no de duda. Sara dijo: Dios me ha hecho reír, y todos los que lo sepan se reirán conmigo. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Lo que parecía imposible, Dios lo hizo posible. La promesa que esperaron durante 25 años finalmente se cumplió. Queridos amigos, esta historia nos enseña lecciones hermosas. La hospitalidad es importante. Abraham recibió a los visitantes con generosidad, dándoles lo mejor que tenía. Nosotros también debemos tratar bien a las personas, especialmente a los visitantes o extraños. La Biblia dice: no se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Nada es imposible para Dios. Sara se rió porque pensó que era imposible tener un hijo a su edad. Pero Dios le preguntó: ¿acaso hay algo imposible para Dios? La respuesta es no. Dios puede hacer lo imposible. Lo que para nosotros es imposible, para Dios es fácil. Dios cumple sus promesas a su tiempo. Abraham y Sara esperaron 25 años para tener a Isaac. Fue un largo tiempo, pero Dios cumplió exactamente cuando era el momento perfecto. A veces tenemos que esperar, pero Dios siempre cumple. Podemos hablar honestamente con Dios. Abraham intercedió por Sodoma con valentía. Le hizo preguntas a Dios. Dios no se enojó. Dios escucha nuestras oraciones y nuestras preguntas. Podemos hablar con Él con honestidad. Dios es justo y misericordioso. Dios estaba dispuesto a perdonar las ciudades malvadas si había justos en ellas. Dios es justo, castiga el pecado. Pero también es misericordioso, perdona y salva. Niños, cuando algo parezca imposible en su vida, recuerden esta historia. Recuerden la pregunta de Dios. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Confíen en Él. Esperen con paciencia y verán cómo cumple sus promesas de maneras sorprendentes. ¿Les gustó esta historia de los 3 visitantes? Es una de mis favoritas. Si esta historia te recordó que nada es imposible para Dios, dale like a este video. Suscríbete al canal para seguir conociendo más historias increíbles de la Biblia. Activa la campanita para recibir notificaciones. Comparte este video con alguien que necesite recordar que Dios hace lo imposible. Déjame un comentario. ¿Hay algo en tu vida que parece imposible? ¿Confías en que Dios puede hacer lo posible? Y ahora, ¿quieren saber qué historia viene después? Bueno, vamos a conocer una de las historias más difíciles pero también más poderosas de Abraham. Dios le va a pedir que haga algo que él nunca imaginó: sacrificar a su hijo Isaac. Pero veremos cómo Dios tiene un plan perfecto. En la próxima historia descubriremos el sacrificio de Isaac, una historia que nos muestra cómo Dios provee siempre. No te la pierdas. Nos vemos muy pronto, pequeños amigos. Recuerden, nada es imposible para Dios. Sean hospitalarios y confíen en sus promesas. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima aventura.